Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes de la palabra. Gracias por recibirnos y por dejarnos entrar a su hogar para recibir esta enseñanza que Dios nos ha puesto en el nombre de Cristo Jesús. Primero le vamos a dar gracias a Dios por tenernos aquí. Vamos a pedirle perdón porque sabemos que no hemos sido los mejores hijos, pero con su misericordia y su gracia lograremos la meta en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí sentados presentando tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que instruya para edificar a tu pueblo, que seas tú el que exponga tu palabra, bendito Padre, y que caiga en tierra fértil esta semilla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos bendigas, que nos protejas. Perdónanos, Padre bendito, porque sabemos que no hemos llegado a la condición necesaria para poder salvarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te suplicamos misericordia y tu gracia que siempre nos acompaña, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando de una manera, con una secuencia, he visto yo, bien interesante y bien importante, que nos enseña cómo poder caminar en el Evangelio. Ya compartimos, ya sabemos cuáles son los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo, pero ahora es tiempo de tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Ya es tiempo de que nos habilitemos nosotros mismos para poder ejercer la función por la cual Dios nos ha encomendado, Dios nos ha enviado. Vamos a dar una introducción acerca de los dones del Espíritu Santo. Sabemos que son regalos que el mismo Espíritu Santo nos da para poder manifestarse Él primero que nada en nosotros. En 1 Corintios 12, 1 y 2 nos dice, nos da una enseñanza Pablo, que él vio a la iglesia de Corinto. Se lo voy a leer. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eran paganos, de una manera u otra, erais arrastrados a los ídolos mudos. Aquí Pablo le está hablando a los corintios. Yo investigué un poquito acerca de eso. Y Corinto era una iglesia recién salida del paganismo, pero era una iglesia muy bendecida. Era una iglesia que se convirtió realmente, pero no tenían una orientación en cuanto al uso de los dones. Ellos eran sobreabundados en dones espirituales, dice la palabra. Y Pablo se dio cuenta de esto, y él lo que hizo fue venir a poner orden y enseñarles cómo poder manejar esos dones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que saber qué dones tenemos, anhelar los mejores dones, dice la palabra, y ponerlos por obra y manifestarlos como señal de que el Espíritu Santo está con nosotros. Dios nos da dones en forma de hombres, y el Espíritu Santo nos da dones espirituales que nosotros ejercemos. ¿A qué me refiero con los dones en forma de hombres? 1 Corintios 1:7, LBLA. Aquí lo tengo marcadito. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo le puse y lo que yo absorbí de esto, los dones puestos en práctica confirman y nos hacen a nosotros mismos irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Se refiere a esto a todos los dones espirituales, ¿sí? A todos los dones espirituales son los que estamos platicando, que nos da el Espíritu Santo, dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración. Esas son las categorías
en las que se dividen. Yo he encontrado hasta el momento 18 dones, pero me imagino que han de haber más. Pero son los dones espirituales. Ahora los dones que Cristo nos dejó en forma de hombre, en forma de hombres, es donde ya se manifiestan los 5 ministerios que tanto nos ha hablado el pastor. En 1 Corintios 12, 13 y 14. 12, 13 y 14, aquí lo vamos a poner. Nos muestra o nos enseña, más que todo, cómo obra el Espíritu Santo. Se lo voy a leer para que lo veamos. Pues por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Ya todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Esto quiere decir que el cuerpo de Cristo somos todos y todos vamos a formar alguna parte de él. Por ahí mismo dice, no porque el que es pie le va a decir a la mano que es mano, no es parte del cuerpo, sino que todos tienen una función. Nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. El Espíritu Santo se nos manifiesta a nosotros más que todo en esta forma de dones, para que nosotros podamos ejercer el propósito por el cual nos han mandado, para que podamos desempeñar la función en el cuerpo que nos corresponde. No tenemos que anhelar, tenemos que anhelar los dones, dice la palabra, pero no anhelar los dones que tienen otras personas porque los tienen otras personas, sino que los dones que nos dio el Espíritu Santo. El que da los dones es el Espíritu Santo, y Él sabe cómo y cuándo se los da a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es como la fuerza o el pegamento, le había mencionado yo al hermano pastor, que une el cuerpo de Cristo, el que lo mantiene unido, el que coloca a cada uno en su lugar, desarrollando cada uno sus dones y cada uno lo que le corresponde hacer para trabajar para un bien común. El bien común es el cuerpo de Cristo para la iglesia misma. Vamos a mencionar rapidito Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Yo estaba un poco confundido con esto, le pedí orientación al hermano pastor de qué es primero, los dones o los frutos. Pero lo que me di cuenta es que no es que tengan un orden estos dos tipos de bendiciones, sino que los dos son consecuencia de nuestra nueva vida, de nuestra nueva forma de vivir, de nuestra nueva forma de caminar, de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Los dos se manifiestan al mismo tiempo. Gálatas 5:22, creo que lo tengo aquí. Se los voy a mencionar rapidito solo para que los veamos, pero el tema es los dones. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Contra tales no hay ley. ¿A qué se refiere esto? Que si usted ya está obrando y tiene estos frutos en su plenitud en su vida, ya la ley ya no forma parte de su vida. ¿Por qué? Porque usted ya está cumpliendo al 100% la ley que ya nos fue dada, ya los mandamientos están siendo cumplidos como debe ser, y el reflejo de eso son todos los frutos, al igual que los dones. En Efesios 4:8, es donde se aclara el panorama de cuáles son los dones dados a los hombres en forma de hombre.
Cuando ascendió, por tanto, dice, por cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones en forma de hombres, dones a los hombres, perdón. Él descendió también es el mismo que ascendió. Bueno, aquí nos narra la victoria de Cristo, la victoria que tuvo en su resurrección, que Él bajó al infierno, venció lo que tenía que vencer, subió más alto que los cielos y lo llenó todo en su plenitud. Y cuando iba ascendiendo, dio a los hombres dones. Estos dones son los que yo le vengo diciendo que son dones en forma de hombre. Todo hasta le voy a hablar rapidito de Salmo 68, 18. Dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado cautiva a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y entre rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿A qué se refiere todo esto, hermanos? Yo sé que tal vez es un poco confuso porque para mí también lo fue al principio, pero los dones en forma de hombres son los que les mencionaba yo, son los 5 ministerios. Y usted ya los conoce, obviamente ya el hermano pastor nos ha hablado mucho y muchas veces de esto, y lo que tenemos que hacer es buscar entender en plenitud lo que nos quiere decir, porque cada quien tiene su porción de la palabra. El hermano pastor nos orienta, esa es la función de los dones en forma de hombres, orientarnos y enseñarnos a usar nuestros dones espirituales para edificarnos. Dice en Efesios 4, 12. Vamos a ver el 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. De aquí creo que ya se aclaró un poquito más el panorama, ¿verdad? Estamos viendo que los dones en forma de hombres son los que nos ayudan, nos instruyen, nos capacitan, nos llenan de conocimiento, nos dan la instrucción y nos guían por el camino correcto para poder ejercer nuestro propio camino, para poder ejercer nuestros propios dones, para desarrollarlos en orden, porque eso sí nos pide el Señor, que seamos ordenados. Esto se refiere cuando Pablo en la 1 Corintios 12, 1 y 2 nos dice que él cuando vio cómo usaban los corintios los dones, vio que lo estaban usando indiscriminadamente, y lo que hizo fue ponerle orden, cómo tenía que hacerlo, si tenían don de profecía, cuántas profecías, y que alguien que lo interprete, y en fin, todo ese tipo de cosas que también le digo que hemos visto, ¿eh? Que hemos visto y que la idea de esto es que entendamos realmente para qué sirven los dones y cuáles son los dones y cómo se usan los dones y cómo recibir esos dones. Vamos a avanzar un poquito más. El Espíritu Santo reparte los dones como Él considere conveniente para cada persona, para cada individuo. Dice la Biblia, anhelemos los mejores dones. O sea que aparte de que nosotros tenemos los dones que nos da el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere para nosotros también podemos anhelarlos, también podemos pedírselos, y que eso nos los puede conceder. Yo busqué la palabra dones para saber qué quería decir. Y la palabra es charisma, la G5486. Quiere decir dádiva, quiere decir liberación, quiere decir concesión. Y cuando uno se da cuenta de que es una dádiva es un regalo, es un obsequio que le dan a uno.
Una liberación, obviamente, nos está liberando de nuestra vana manera de vivir. Una concesión ya literalmente, el significado de concesión es la acción de conceder algo que se pide o que se desea. La acción de otorgar la administración de algo. O sea que también cuando nosotros podemos pedir, cuando nosotros anhelamos los dones, cuando sabemos primero qué dones existen y sabemos y vemos qué dones tenemos y anhelamos los dones, puede ser el don de sanidad, puede ser el don de revelación, puede ser el don de fe. Hay muchos dones que uno puede anhelar que son muy importantes. Y no porque, como le repito, no porque alguien más lo tenga, sino porque uno lo quiere ejercer, uno lo quiere poner por obra. Como le comenté, Corinto era sobreabundada en dones. Ha de haber sido una iglesia muy próspera espiritualmente hablando. Pero a la vez también eran ignorantes para usarlos. Y Pablo lo que hizo fue ordenarlos, como dice 1 Corintios 14, 26. Vamos a leerlo rapidito. (14:26). Perdón el tiempo que me tomo para buscarlo, pero aquí vamos. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís, cada cual aportes salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación? Aquí está el fin. Todos tienen un don particular, un don para cada, bueno, no un don, los dones que el Espíritu Santo le quiera dar, pero cada quien tiene un don diferente en una congregación. Unos van a tener don de enseñanza, otros de revelación, otros de lenguas, otros de interpretación de esas lenguas. Y el fin es completar un solo cuerpo, completar un solo fin, la edificación del mismo cuerpo. Que seamos un canal o un receptor, perdón, el canal es el Espíritu Santo, de lo que Dios nos quiere dar, de la enseñanza que Dios nos quiere dar a nosotros. Y de la forma en que tenemos que conducirnos para poder participar en un bien común, que el bien común para el mismo cuerpo de Cristo, para la misma iglesia. Esa es la manera adecuada que tenemos que manejar esto. Hemos venido hablando que la salvación es particular, es personal, es lo que usted tiene, es lo que usted obtiene cuando busca. Si usted busca bastante, va a obtener bastante. Si usted busca poco, pues va a tener poco. Pero aquí me refiero a que ya cuando usted alcanza esa estatura de la salvación personal, ya forma parte de un cuerpo, de un todo, que es ya tiene que aprender a trabajar en equipo, por decirlo de una manera, para poder formar un solo cuerpo. Usted puede ser un ojo, puede ser una oreja, puede ser un pie, como dice la palabra, pero es para fines, para que nos entendamos, hermanos, de que la función de cada uno tiene. Un ojo tiene la función de ver, un oído tiene la función de oír, una boca tiene la función de hablar. No, un ojo no puede hablar, ¿verdad? No puede ser así. Tenemos que ordenarnos y ser eficientes en el uso de estos dones. Todos necesitamos un orden. Romanos 12:6 nos dice cómo debemos usar los dones que nos ha dado, el orden según la medida de fe, sin poner en nuestro propio entendimiento, sino que de lo que el Espíritu Santo quiere dar. Eso es el temor que a mí me invade cada vez que me siento aquí, porque no quiero hablar de mi propio discernimiento, de mi propio entendimiento, sino que de lo que el Espíritu Santo me hace discernir y quiere darle a usted a entender para que sea edificado en el cuerpo de Cristo. Leamos Romanos 12:6 y 8 creo que es. Romanos 12:6. Aquí está. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos.
Si, perdón, si de profecía, úsese en proporción de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña o en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con libertad. El que dirige con diligencia. El que muestra con misericordia, con alegría. Cada uno tenemos que identificar los dones que tenemos y el uso que hay que darle a cada uno. No podemos invadir los dones de alguien más. Me refiero con invadir, hacer algo que no le corresponde. Si usted tiene don de sanidad, no se va a poner a enseñar, ¿verdad? No se va a poner a mostrar misericordia, como dice aquí. Si usted tiene el don de sanidad, lo tiene que usar para sanar y para sanar el cuerpo. Aquí lo hemos visto muchas veces. Muchos hermanos aquí creo que tenemos el don de sanidad, porque cada vez que oramos por alguien, gloria a Dios que nos responde y esa persona se ha sanado, ha tenido la liberación de cualquier enfermedad que le ha atacado. Obviamente la voluntad de Dios es perfecta, y donde Dios tiene ya un plan poderoso y precioso, pues ya no podemos hacer nada, pero en la mayoría de casos lo he visto que sí ha funcionado cuando intercedemos por alguien, cuando intercedemos por sanidad de alguna persona. El uso de los dones es para la unidad del cuerpo, la aceptación mutua, la armonía, la unidad mutua, la colaboración, para alcanzar la madurez espiritual que Dios requiere de nosotros. Efesios 4:11, ahí lo podemos ver más detallado. Vamos otra vez a Corintios, que esta es la base de todo el mensaje de hoy. En 1 Corintios 12, 7, 8, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común, pues uno le es dada palabra de la sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Dios nos da, el Espíritu Santo nos da el complemento a nosotros mismos, hermanos. Es como un matrimonio, varias veces lo he mencionado, pero así es como se maneja, porque su esposa o su esposo es su ayuda, es su complemento, es lo que lo hace ser un solo cuerpo, un solo matrimonio, pero aunque sean dos personas diferentes, aunque sea una mujer y un hombre, aunque la primera diferencia es el género, ¿verdad? La segunda diferencia es el carácter. Cada uno tiene su enseñanza, su crianza, cada uno tiene su forma de vivir, como vivió antes de casarse. Pero cuando llega a un estado en el que ya conviven juntos, tiene que llegar a una madurez en la que los dos participen de una forma en la que se beneficien los dos juntos, ya como un solo cuerpo, como un solo ser. Es lo mismo con el Espíritu Santo y todos los dones que nos da, para eso mismo nos sirven, para poder ser un solo cuerpo, una sola iglesia, que caminemos para un solo lado, para tener, como yo le puse aquí, una colaboración mutua, alcanzar una madurez espiritual con armonía en la iglesia. En 1 Pedro 4:10 nos dice que debemos ser buenos administradores de la gracia que Dios nos dio. 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es un regalo, por supuesto que es un regalo, pero es un compromiso también, hermanos. Es un compromiso que nos da Dios para poder usarlo como debe ser. Tenemos que ser, como dice aquí, buenos administradores de la gracia que Dios nos dio.
según cada uno recibió. Uno tiene que dar lo que uno recibió es para compartirlo y para edificación de la misma iglesia. Por ejemplo, en lo secular podemos tener un ejemplo que uno tiene un trabajo. Yo puedo tener un trabajo, por ejemplo, en el que voy a recibir una remuneración económica. Esa remuneración económica no solo es para beneficio mío, que sí lo va a hacer, pero también es para mi casa, para mis hijos, para mi esposa, para los que Dios me permita poder apoyar, ayudar, hasta donde nos alcance, ¿verdad? Y a eso me refiero yo con la administración de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que saber cómo administrar los recursos que Dios nos da para nosotros y para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los dones son habilidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para edificación del cuerpo de Cristo y se manifiestan bajo el control del Espíritu Santo. Yo le pedí instrucción ayer al hermano pastor, orientación, y me envió, me invocó otra vez por dónde debía ir o cómo debía hacerlo, porque no tenía ahí una orientación clara. Pero me explicó, el Padre escoge, Cristo redime y el Espíritu Santo es el que nos da la habilitación para confirmarnos en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos confirma. Nosotros tenemos que alcanzar, perdón hermano, tengo que buscar las palabras correctas para poder expresarme, alcanzar la estatura adecuada conforme el Espíritu Santo nos dio los dones. ¿A qué me refiero? Si yo tengo el don de sabiduría, no puedo no usarlo o no practicarlo, porque sería desperdiciar algo que Dios me regaló, y sobre todo no estaría yo confirmando que el Espíritu Santo está conmigo. Puede ser incluso que no esté conmigo, pero aquí le puedo mostrar algo. Igual regresamos a 1 Corintios 12, en el versículo 3, dice: por tanto os hago saber, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, quiere decir que el Espíritu Santo está hablando por medio de usted. Si usted lo dice no por repetirlo, sino que de verdad lo siente, que si Jesús es el Señor, el Espíritu Santo está en usted. Quiere decir que sí está, Él quiere obrar en usted, Él quiere formar el cuerpo de Cristo, incluyéndolo a usted. Él quiere tomarlo en cuenta para que usted forme parte y haga lo que el Espíritu Santo le manda. Lo correcto que tenemos que hacer es hacerlo. Tenemos que ponernos ya en acción para poder edificarnos unos a otros. Cada vez que uno se sienta aquí, o todos los que han pasado por aquí, el objeto es edificar el cuerpo de Cristo, es orientar a usar sus dones, es decirle, hermano, usted tiene este poder, usted tiene victoria, ya fuimos sanados, ya fuimos salvos, ya Cristo pagó por nosotros. Ahora es momento de que usted se habilite, que usted empiece a caminar en el Espíritu Santo, por el medio del Espíritu Santo, para poder alcanzar la meta que es Dios, para poder llegar a su presencia y vivir con Él eternamente. Todos tenemos nuestra propia medida, todos tenemos nuestras propias bendiciones, todos tenemos nuestro propio uso, nuestro propio caminar, y tenemos que usarlo primero para beneficio nuestro y después para beneficio del cuerpo de Cristo. Espero no haber redundado tanto en lo mismo, hermanos, pero quería enfatizar en que estamos aquí por un propósito. No es para entretener a nadie, ni para tener un programa en Facebook o en YouTube para que la gente se entretenga 30, 40 minutos, sino que tiene un propósito espiritualmente hablando, y que todos tenemos que trabajar para poder alcanzar la estatura de varón perfecto que necesitamos. Todos tenemos un propósito. El propósito de los que están aquí enfrente es educarlo,
instruirlo, darle conocimiento para que usted ponga por obra en su vida la palabra, para que usted use sus dones, para que usted se instruya y se edifique y nos ayude a edificar el cuerpo de Cristo. Espero en el nombre de Cristo Jesús haberme dado a entender, hermanos. Cualquier cosa, pues estamos en el grupo de Iglesia Monte Gerizim, podemos ahí apoyarnos, consultarnos y poder seguir creciendo espiritualmente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta fue una introducción tal vez corta, pero nos puede servir para poder despertar y ponernos en el camino correcto para poder caminar. Hermano, lo exhorto, le insto a que lea la palabra, que estudie, porque es la única forma en que vamos a poder entender de qué estamos hablando. Si alguna cosa no me entendió, pues ahí están los versos, usted puede estudiarlos y seguirlos, y le aseguro que el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a instruir y le va a mostrar qué es lo que tiene para usted. En el nombre de Cristo Jesús le doy gracias por haber estado aquí escuchando, y le doy gracias al Señor por haberme permitido por compartir con ustedes. Gracias, hermanos, que pasen una feliz noche, Dios los bendiga.